Buenas tardes, amigos televidentes de su espacio Impacto Jurídico y Más de Soberanía Popular TV. Aquí una vez más, como cada viernes, una semana que transcurre y nosotras muy felices de poder compartir con ustedes. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Muy buenas tardes, queridas compañeras, televidentes que siempre son fieles seguidores de este programa. Sonia Uribe. Buenas tardes, para nosotras como cada viernes un privilegio compartir con ustedes. Señores, y dando de una vez inicio a nuestro programa, tenemos que hablar sobre que la semana pasada fueron promulgadas varias leyes, entre las que tenemos la ley 339-2022, que es la que habla sobre el uso de los medios digitales en el Poder Judicial. Una ley que, a pesar de que resulta ser novedosa, estaba siendo esperada por todos nosotros debido a la experiencia que tuvimos nosotros los abogados durante la época de la pandemia y el uso de los medios digitales. Por fin, compañeras, contamos con una ley donde se ha establecido cuáles son las pautas que se van a hacer y darle ese viso de legalidad que le faltaba a lo que es la interacción de los abogados con lo que son las plataformas digitales creadas por el Poder Judicial. Esta ley pues ya tiene el tema de lo que son las audiencias virtuales, cómo se van a manejar los defectos, cómo se van a manejar los depósitos de documentos. Es una ley importante, pero al mismo tiempo es un aspecto relevante, es que todas sus disposiciones no son obligatorias para los abogados, sino que son facultativas el uso de la misma. Es decir, que nosotros podríamos optar por utilizar las vías virtuales o las vías presenciales de acuerdo a lo que nosotros entendamos. Yo en lo personal estoy sumamente feliz porque si había alguien que defendió la virtualidad cuando comenzamos a aplicarla, esa persona fui yo. Y mi experiencia yo siempre la analizo desde el aspecto de la distancia. Cuando podíamos subir un escrito a las 12 de la noche a una audiencia que teníamos al día siguiente en San Juan, en Montecristi, en Higüey, y si ciertamente lo único que nosotros le podíamos criticar al proceso de la virtualidad era que si estaba a la luz de una ley, al amparo de una ley, y ahora que viene protegida por la disposición de esta ley, muy interesante, muy novedosa, la verdad que lo aplaudimos, y que nos den la oportunidad de optar, como bien establece Sonia, de que si quieres de la plataforma virtual o lo quieres presencial, me parece muy sensato, porque hay muchas personas que se quejaban de que tenían limitado la posibilidad de accesar a los medios digitales, y si obviamente tú no tienes la facilidad y decides hacerlo por la vía, vamos a decir, análoga, en la vía tradicional, pues perfectísimo me parece. Realmente coincido con ustedes y sobre todo esto viene al usuario permitirle tener servicios más económicos, más accesibles, porque no es lo mismo cuando el abogado tiene que cotizar, que debe contemplar traslados, incluso en todas las materias, poder disponer ya legalmente de esta ley, pues ya todos los fallos que puedan sobrevenir respecto de lo que es el debido proceso, pues ya está avalado por esta ley. Otra, hay una sentencia también dentro de las novedades, compañeras, que viene a, yo diría que a reiterar lo que ya se venía estableciendo, y es con relación a Proconsumidor, en el cual delimita y establece que este organismo realmente, si bien es cierto que tiene facultad sancionadora, no menos cierto, no tiene la potestad de poder establecer montos por daños y perjuicios. ¿Qué le parece, doctor? La sentencia es de la Suprema Corte de Justicia, pero esta sentencia es interesante, sobre todo porque Proconsumidor sí tiene la posibilidad, como lo bien lo establece la decisión, de poder solicitar en la prestación del servicio que el monto por el cual se pactó el servicio sea devuelto. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido el tribunal? Y entendemos que de manera muy sabia. ¿Por qué? Porque Proconsumidor no tiene una función jurisdiccional. Entonces, determinar que en una redacción comercial deba de haber un tipo de restitución de valor, dependiendo de la cantidad que se dio, o una indemnización en daños y perjuicios, ya eso entra de lo que es la facultad de los jueces o de las áreas administrativas correspondientes. ¿Por qué? Porque ahí fluye un tema de pruebas, o sea, ahí habría que probar una serie de situaciones que entran dentro de lo que es la llamada tutela judicial efectiva, que tendría que ver con demostrar que realmente
la situación y los perjuicios que sufrieron, pues realmente ocurrieron. Entonces aquí lo que la Suprema sabiamente ha establecido es que ciertamente se prueba la relación comercial que existió y el pago del servicio puede ser ordenado su restitución por Proconsumidor, más no así ningún tipo de indemnización. ¿Qué te parece, Rosy? Sí, definitivamente también estoy muy de acuerdo con la decisión, me parece muy atinada, toda vez por el aspecto básicamente administrativo que tiene la entidad Proconsumidor y la propia ley que la crea. O sea, va más allá y delimitaría el principio de legalidad y de juridicidad que una entidad con un carácter administrativo como lo es Proconsumidor pueda establecer sanciones de daños y perjuicios, sobre todo que, como bien señala Sonia, cómo puede una entidad con un carácter que no va vinculado a los medios probatorios poder establecer hasta qué punto hubo un desborde de una afectación más allá de lo que es el contrato civil meramente entre las partes. O sea, que de igual modo, pues nosotros también saludamos esta decisión, la cual compartimos absolutamente. Otra ley que está revolucionando en los últimos días, doctora, es la ley 340-22 sobre la ley de extinción de dominio, la cual se debatió mucho en el Congreso, opiniones a favor y en contra, muchos de los dirigentes de los diferentes partidos también han emitido su opinión, pero finalmente el país ha cumplido con una exigencia internacional, por así decirlo, que aunque no estaba escrito en papeles, pero todos los que vivimos en este país, cuando tenemos leyes que son con esta urgencia, estas premuras, y sobre todo cuando ya vienen con referentes internacionales de otros países que lo han aplicado en procura de la mayor transparencia y sobre todo evitar lo que es el lavado de activos y todo lo que es el trasiego que tiene que ver con el tema del tráfico ilegal y sobre todo de drogas, pues esta ley viene a marcar limitaciones a los fines de poder disminuir estos delitos. ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente, la pasada semana comentábamos acá en el programa, en el estudio, que la ley había sido aprobada por el Congreso y, como bien dice Amarilis, ya fue promulgada. Señores, y para hablar precisamente de esa ley es el programa de hoy, compañeras. Sí. Y para empezar, señores, con la ley, nosotros tenemos dos invitados. Uno, que lamentablemente por compromisos no pudo estar presente, pero sí nos ha mandado una serie de tips con relación a la ley que nosotros queremos compartirlo con ustedes, que es el licenciado Roberto Mella. Roberto Mella anteriormente nos ha acompañado en este programa, también es un economista, socio fundador de la firma Risk Management Compliance, que tiene que ver mucho también con el tema de la prevención de lavado de activos, y con él vamos a compartir de inmediato unos pequeños consejos que nos está remitiendo vía video. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué pena no haber coincidido en el horario para estar en vivo con ustedes debido ya a compromisos previos, pero me tomo estos minutitos para responder las preguntas que me ha solicitado. Lo único que pude observar es en la parte de la colaboración nacional, el hecho de que el Ministerio Público, con una autorización judicial, puede pedir información por conducto de autoridades competentes a diferentes actores que allí podrían ser sujetos obligados, ¿verdad? Podrían pedir información financiera, bursátil, a los profesionales, y de hecho la propia ley establece que no aplicará el secreto bancario, profesional, bursátil, de ningún tipo, el secreto de ningún tipo, para escapar, digamos, a la solicitud. Pero la verdad que todo esto, entiendo que bajo el sistema que hoy en día tenemos y que ya va funcionando, no le va a parecer muy extraño a ninguna de las figuras sujetos obligados que le lleguen estas solicitudes. Realmente no lo veo por el momento. Quizá ya dando una lectura más profunda pudiera haber aspectos indirectos, pero por el momento ninguno. Algo que quisiera resaltar, quisiera resaltar la figura del denunciante, que fue establecida en la ley, fue descrita, y con la posibilidad de que el denunciante se mantenga en anonimato en caso de que lo que se esté denunciando aquí esté vinculado al crimen organizado o al narcotráfico.
yo espero que la ley a la cual hace referencia la ley de extinción de dominio, entiendo que es un proyecto de ley, la ley para la administración y disposición de bienes incautados, decomisados y abandonados en los procesos penales, mantenga la figura del denunciante como parte de las personas a las cuales se le premia por haber denunciado un caso y que ese caso haya terminado en la recuperación de activos. ¿Por qué no? Yo he escuchado a alguna persona, ahora se van a hacer ricos los que denuncian. ¿Por qué no? ¿Qué de malo tiene que alguien, por una iniciativa ética, detecte algo vinculado a uno de estos crímenes precedentes? Esto no estamos hablando de alguien de que yo sé que mi jefe se roba un par de pesos de la caja chica. No, estamos hablando de estos delitos precedentes, que son los delitos precedentes de lavado de activos. Usted denuncia un acto y ese acto termina recuperando activos. Uno de los proyectos de ley que yo pude ver hablaba de un 3% para el denunciante. Esa figura en otros países más avanzados, la figura del whistleblower o del denunciante, es una figura que funciona muy bien. Funciona muy bien. Muchos de los casos que hoy en día son emblemáticos en entidades financieras, como HSBC, por ejemplo, con el caso del cartel de México, ¿sí? Sancionado por miles de millones de dólares. No fue el Estado que lo detectó, no fue el Estado, no fue un organismo de investigación ni de inteligencia. Fueron figuras internas que por su ética levantaron la bandera, denunciaron el caso y eso comenzó una investigación interna que terminó en una compensación. ¿Qué de malo tiene crear un sistema como este? Porque no es que el denunciante va y dice, miren aquel y aquel va preso, no. El denunciante levantará una alerta y esa alerta podría iniciar una investigación, recolección de informaciones para ver qué tan fiel es esa información, pero qué de malo hay recibir denuncias. Otras figuras tradicionalmente, otros organismos de inteligencia lo han tenido por mucho tiempo y nadie se queja. Compensarlo está mal, estaría sumamente bien. Funciona en otros países, nosotros también podríamos ponerlo a funcionar. Es bueno decir que esta distribución, aunque no está establecida en este proyecto proyecto de ley de extinción de dominio, respeta los derechos preferentes y se respetan los derechos del tercero de buena fe, y eso también es muy importante.